donde todos piensan exactamente igual sin cuestionamiento alguno. Nadie piensa realmente demasiado. Es solo repetición mecánica de ideas prestadas, eco interminable de voces ajenas que resuenan en mentes vacías de pensamiento genuino y original. Una sinfonía de conformidad disfrazada de sabiduría colectiva. Friedrich Nietzsche caminaba solitario entre sombras filosóficas y ecos culturales de una civilización que había perdido su capacidad de pensar independientemente. Su figura se proyectaba simbólicamente sobre un paisaje árido y desolado, como profeta existencial que observa una multitud perdida en ilusiones compartidas. En su mirada penetrante no había arrogancia intelectual ni superioridad moral vacía, solo una comprensión absolutamente insoportable sobre la condición humana moderna. La humanidad había elegido conscientemente la comodidad psicológica de las masas antes que la incomodidad radical del pensamiento independiente y auténtico. El rebaño humano no se impone a través de cadenas físicas visibles ni mediante violencia externa obvia, sino con algo infinitamente más sofisticado y peligroso. Ideas que suenan dulces y reconfortantes. Obediencia presentada como virtud, moral disfrazada de verdad eterna, pertenencia grupal vendida como necesidad humana fundamental. Nietzsche lo comprendía con claridad devastadora. El control más efectivo es el que las víctimas defienden activamente. Y por eso exactamente su pensamiento filosófico no fue simplemente una filosofía académica más para debatir en universidades, sino un método práctico y radical para romper los cercos invisibles de la mente condicionada. El método revolucionario de liberación mental comienza inevitablemente con una pregunta prohibida que la sociedad entrena sistemáticamente a todos a nunca formular. ¿Y si absolutamente todo lo que me enseñaron a creer desde la infancia no fuera realmente mío, sino programación externa diseñada para mantenerme controlable? Esa pregunta simple pero devastadora es dinamita existencial. Una vez que la formulas honestamente y comienzas a investigar sus implicaciones profundas, algo irreversible se activa en tu conciencia. Ya no puedes regresar cómodamente a la inocencia anterior, donde aceptabas automáticamente todo lo que autoridades te dictaban. Esta noche descenderemos juntos al método secreto que Nietzsche desarrolló para liberarse del pensamiento de rebaño. Un proceso que él nunca describió explícitamente como manual de instrucciones, pero que está codificado en sus textos filosóficos más provocativos para quienes tienen ojos entrenados para verlo. El filósofo alemán describe la sociedad humana moderna como un teatro masivo y elaborado, donde cada persona representa diligentemente un papel asignado, pero absolutamente ninguno se atreve a escribir conscientemente su propio guión existencial original. Todos actúan, nadie crea. Todos repiten, nadie origina. Desde los primeros años de infancia vulnerable, somos sistemáticamente adiestrados para buscar obsesivamente aprobación externa, para seguir mandatos invisibles pero implacables que se disfrazan inteligentemente de virtud moral, de responsabilidad social, de madurez emocional, de racionalidad civilizada. Nietzsche observaba con precisión quirúrgica. La moral del rebaño no protege genuinamente al débil como pretende retóricamente. Lo domestica psicológicamente. Lo convierte en animal obediente que teme su propia naturaleza salvaje y poderosa. La compasión como método de control. La virtud como prisión mental. Las instituciones educativas estandarizadas. Las religiones organizadas con sus jerarquías. Incluso las estructuras familiares tradicionales. Todas estas instituciones sociales construyen meticulosamente templos elaborados de obediencia, donde el sacrificio del pensamiento independiente es presentado como desarrollo saludable y madurez responsable.
El individuo auténtico con impulsos creativos originales, en su deseo natural y desesperado de ser amado y aceptado por su tribu, se vuelve progresivamente más dócil, más predecible, más controlable. Y así, poco a poco pero inexorablemente, el fuego interior de su creatividad única se apaga hasta convertirse en cenizas frías de conformidad. El rebaño humano moderno no necesita realmente pastores externos autoritarios con garrotes visibles si cada oveja domesticada teme profundamente a su propia libertad más de lo que teme a cualquier amenaza externa. Ese es el truco psicológico más antiguo y efectivo del poder institucional: hacer que los controlados vigilen su propia prisión mental. Observa cuidadosamente tu propia vida. ¿Cuántas de tus decisiones importantes, tu carrera profesional, tus relaciones personales, tus valores morales, tus aspiraciones vitales son genuinamente tuyas? ¿O son simplemente versiones personalizadas de guiones sociales que memorizaste sin darte cuenta durante décadas de condicionamiento sistemático? ¿Cuántas veces al día censuras tus propios pensamientos antes de que siquiera se formen completamente porque alguna autoridad interna invisible, construida con voces de padres, maestros, sacerdotes, expertos, te advierte que ciertos pensamientos son peligrosos, inapropiados, incorrectos, irresponsables? El rebaño no es solo estructura social externa. Es principalmente estructura mental interna que llevas contigo donde quiera que vayas. Es el conjunto de voces autoritarias internalizadas que juzgan constantemente cada impulso original, cada pensamiento no convencional, cada deseo auténtico que surge de tu naturaleza más profunda. Nietzsche entendía que la verdadera prisión no está hecha de barrotes metálicos, sino de ideas que aceptaste sin examinar críticamente. Y la verdadera liberación no requiere revolución violenta externa, sino revolución silenciosa interna. El acto radical de cuestionar absolutamente todo lo que siempre asumiste como verdadero e incuestionable. Romper las cadenas invisibles del rebaño mental no comienza con violencia revolucionaria externa ni con proclamaciones dramáticas de independencia, sino con algo infinitamente más sutil y poderoso: la duda genuina. Dudar honestamente es el primer acto auténtico de libertad interior que cualquier ser humano puede realizar. Pero dudar verdaderamente, no superficialmente, sino hasta las raíces más profundas de tus certezas fundamentales, duele con intensidad casi física, porque cuando uno realmente empieza a cuestionar sistemáticamente las creencias que estructuran toda su identidad, también empieza inevitablemente a perder el suelo psicológico que lo sostenía. Amigos íntimos que compartían tus certezas comienzan a alejarse incómodos cuando ya no puedes participar automáticamente en sus rituales de confirmación mutua. Creencias reconfortantes que proporcionaban sentido y dirección se disuelven bajo escrutinio honesto. Seguridad emocional construida sobre fundamentos no examinados se tambalea peligrosamente. Nietzsche describe ese momento transformador de despertar crítico como el terremoto devastador del alma humana. Es el instante preciso cuando el suelo metafísico que te sostuvo cómodamente durante toda tu vida consciente comienza a quebrarse bajo tus pies. Y debajo de las ruinas psicológicas de tus certezas destruidas no encuentras respuestas reconfortantes ni explicaciones satisfactorias, solo silencio inquietante. Ese silencio existencial inicial es absolutamente aterrador para la mayoría de las personas. Por eso muchos retroceden rápidamente hacia las creencias familiares que acababan de cuestionar, prefiriendo la comodidad de la ilusión compartida sobre la incomodidad radical de enfrentar lo desconocido sin protección psicológica.
Pero para quienes tienen coraje suficiente para permanecer en ese silencio incómodo, sin huir inmediatamente hacia nuevas certezas reconfortantes, ese vacío se revela como el laboratorio alquímico del espíritu libre. Es el espacio sagrado donde nace el pensador genuino, el creador auténtico, el rebelde existencial. Allí, en ese desierto psicológico donde todas las voces externas finalmente se callan, uno escucha por primera vez su propia voz interior auténtica. No el eco de autoridades internalizadas, no la repetición de ideas prestadas, sino algo completamente original que emerge desde las profundidades desconocidas de tu ser más auténtico. Es el momento del nacimiento espiritual genuino. El que camina solo por primera vez en su vida, sin mapas proporcionados por otros, sin guías que le digan exactamente qué pensar y cómo vivir. Es simultáneamente el momento más aterrador y el más liberador de cualquier existencia humana consciente. Pero aquí está la paradoja devastadora que Nietzsche comprendía perfectamente. No puedes forzar este proceso en nadie más. La duda genuina no puede ser enseñada como técnica ni impuesta como obligación. Debe surgir orgánicamente desde algún lugar profundo dentro del individuo, cuando las contradicciones acumuladas finalmente alcanzan masa crítica. Puedes proporcionar herramientas, puedes formular preguntas provocativas, puedes señalar inconsistencias en sistemas de creencias, pero el acto final de dudar, honestamente, debe ser realizado por cada persona individualmente. Es profundamente solitario precisamente porque nadie más puede hacerlo por ti. Friedrich Nietzsche nunca proporcionó un método explícito paso por paso, tipo manual de autoayuda, para liberarse del pensamiento de rebaño. Esa ausencia era intencional. Las recetas prefabricadas crean nuevas formas de dependencia, no libertad genuina. Pero si uno lee cuidadosamente entre líneas de sus textos más provocativos, el proceso transformador está allí, escondido entre sus palabras como código secreto. Primer paso: cuestiona sistemáticamente todo dogma sin excepción, todo dogma religioso que promete verdades eternas, toda moral tradicional que se presenta como ley natural, toda tradición cultural que exige respeto automático por antigüedad. La verdad genuina nunca teme el escrutinio crítico más riguroso. Solo la mentira institucionalizada exige fe ciega y prohíbe cuestionamiento independiente. Comienza con preguntas simples pero devastadoras. ¿Por qué exactamente creo esto? ¿Quién específicamente se beneficia de que yo crea esto sin cuestionarlo? ¿Cómo sería mi vida concretamente si dejara de creer esto que siempre asumí como verdadero? ¿Hay evidencia real o solo autoridad tradicional? Segundo paso: desaprende activamente todo lo heredado sin examinar. Reconoce con brutal honestidad que no eres realmente tus ideas heredadas de familia, cultura, religión, educación formal. Esas ideas son máscaras psicológicas que llevas puestas, pero que confundes con tu rostro auténtico. El verdadero aprendizaje existencial comienza precisamente cuando empiezas conscientemente el doloroso proceso de olvidar, de desaprender, de desprogramar. Es como limpiar un disco duro mental sobrecargado con programas que nunca elegiste instalar. Requiere identificar qué creencias son genuinamente tuyas, verificadas a través de experiencia directa, versus cuáles son simplemente versiones de lo que autoridades externas te dijeron que deberías creer para ser aceptado socialmente. Tercer paso: transforma el caos interno en materia prima creativa. El caos psicológico, que inevitablemente resulta de cuestionar todas tus certezas fundamentales, no es enemigo a ser evitado o suprimido, sino materia prima preciosa del creador existencial.
Como el alquimista legendario que convierte plomo ordinario en oro extraordinario, el pensador libre convierte sufrimiento existencial en claridad filosófica. Nietzsche llamaba a esto amor fati, amor al destino incluyendo sus aspectos más difíciles. No aceptación pasiva y resignada, sino transformación activa de obstáculos en oportunidades, de crisis en crecimiento, de confusión en creatividad. Es inteligencia alquímica aplicada a la experiencia existencial completa. No sigas pasivamente la corriente de opiniones mayoritarias, esperando que te lleve hacia algún destino significativo. Conviértete conscientemente en la corriente misma, en fuerza activa que da forma a tu propia existencia según tus valores auténticos desarrollados a través de experiencia directa y reflexión personal. La libertad genuina no se conquista externamente a través de revoluciones políticas ni se recibe como regalo de autoridades benevolentes. Se encarna internamente a través de decisiones cotidianas, de vivir según tu propia brújula interior, en lugar de mapas proporcionados por otros que nunca caminaron tu camino específico e irrepetible. Ser genuinamente libre en pensamiento y acción no es privilegio placentero ni logro celebrado socialmente. Es condena existencial que pocos están dispuestos a aceptar voluntariamente. El que realmente despierta del sueño colectivo, de certezas compartidas, inevitablemente deja de pertenecer cómodamente a la tribu que lo sostenía psicológicamente. Pierde gradualmente el calor reconfortante del grupo tribal, donde todos comparten las mismas ilusiones, validándolas mutuamente. Pierde la certeza psicológica del dogma que proporcionaba respuestas prefabricadas a todas las preguntas difíciles. Pierde la ilusión reconfortante del sentido colectivo donde tu vida tiene significado predefinido dentro de narrativa más grande. El filósofo alemán lo sabía íntimamente a través de su propia experiencia devastadora, quien ve demasiado claramente la naturaleza artificial de construcciones sociales, inevitablemente se distancia psicológicamente del mundo ordinario, donde todos participan inconscientemente en el teatro colectivo, sin reconocer que están actuando papeles prefabricados. Pero precisamente en esa distancia psicológica, aparentemente dolorosa, florece la verdadera creación genuina. El pensamiento verdaderamente original, no variación superficial de ideas existentes, sino algo radicalmente nuevo, solo nace en el exilio intelectual, fuera del consenso grupal, donde todas las ideas son pulidas y domesticadas hasta perder su filo cortante. Nietzsche pagó ese precio existencial con su soledad radical que se intensificó progresivamente durante décadas, hasta su colapso mental final. El precio psicológico de pensar independientemente fue literalmente su estabilidad mental. El precio de lucidez filosófica extraordinaria fue incomprensión social eterna y aislamiento emocional devastador. Pero aquí está la pregunta que debemos enfrentar honestamente. ¿Hubiera preferido él vivir cómodamente dentro del rebaño, repitiendo ideas convencionales, sin cuestionar nunca nada profundamente, manteniendo relaciones superficiales basadas en conformidad mutua? La evidencia de su vida completa sugiere que consideraba ese tipo de existencia peor que la muerte física. Para Nietzsche, era preferible la soledad radical del pensador independiente que la compañía superficial del rebaño conformista. Era preferible la incomodidad de la verdad que la comodidad de la ilusión. Era preferible pagar cualquier precio personal que traicionar su integridad intelectual sometiéndose a autoridades externas. Pero no todos están llamados ni preparados psicológicamente para ese nivel de sacrificio existencial.
Y no hay nada inherentemente cobarde en reconocer honestamente tus propios límites sobre cuánta soledad, incertidumbre y riesgo puedes manejar sosteniblemente sin desintegrarte psicológicamente. El rebaño humano moderno produce y reproduce sistemáticamente un tipo específico de ser humano que Nietzsche llamaba con desdén el último hombre. Es el que busca obsesivamente comodidad física y seguridad emocional, pero nunca verdad existencial incómoda. El que prefiere entretenimiento constante que lo distrae sobre propósito auténtico que lo desafía. El último hombre es producto perfecto de sociedad de consumo moderna. Trabaja en empleos que odia para comprar cosas que no necesita, impresionando personas que no respeta. Todo mientras se distrae constantemente con entretenimiento diseñado para mantenerlo psicológicamente adormecido y políticamente dócil. Pero Nietzsche propone radicalmente otro camino existencial completamente diferente. El del Übermensch, término alemán mal traducido como superhombre, pero que significa algo más profundo. No un ser superior físicamente según fantasías eugenésicas grotescas, sino superior espiritualmente en sentido de autosuperación constante. Es aquel individuo excepcional que crea conscientemente su propio código ético basado en experiencia directa, que desarrolla sus propios valores existenciales sin necesitar aprobación externa, que forja su propia moral personal más allá de las categorías convencionales de bien y mal heredadas de tradiciones religiosas autoritarias. El Übermensch no destruye violentamente el rebaño social donde nació, ni intenta desesperadamente convertir a otros a su visión independiente. Simplemente deja gradualmente de pertenecer psicológicamente a dinámicas de conformidad grupal. No huye cobardemente del mundo hacia aislamiento egoísta, pero lo reinventa creativamente según su visión única. Y con su sola existencia auténtica, vivida sin disculpas ni justificaciones, demuestra prácticamente que la libertad existencial genuina no se enseña a través de sermones moralistas ni se transmite a través de libros filosóficos, sino que se vive cotidianamente a través de miles de decisiones pequeñas de ser fiel a tu naturaleza auténtica. El contraste entre estas dos formas de vida, el último hombre conformista versus el superhombre creador, no es juicio moral sobre quién es mejor persona según estándares externos. Es descripción fenomenológica de dos orientaciones existenciales fundamentalmente diferentes hacia la vida misma. El último hombre busca minimizar sufrimiento y maximizar placer dentro de parámetros socialmente aceptables. El superhombre busca maximizar crecimiento y expresión creativa, incluso cuando eso requiere atravesar sufrimiento intenso. Son valores fundamentalmente incompatibles que generan vidas radicalmente diferentes. El método revolucionario de Nietzsche para liberar la mente del rebaño no busca crear seguidores obedientes que repitan sus ideas como nuevo dogma. Busca catalizar en cada individuo el proceso de convertirse en su propio maestro existencial, en autoridad última sobre su propia vida sin necesitar validación externa constante. Por eso escribía con énfasis radical: muere completamente como discípulo dependiente si genuinamente quieres renacer como creador independiente. No quería nietzscheanos que citaran sus textos como nuevas escrituras sagradas, sino pensadores libres que usaran sus ideas como trampolín hacia pensamiento original propio. El rebaño colectivo teme profundamente al caos existencial porque representa pérdida de control, disolución de identidad estable, posibilidad aterradora de no saber quién eres sin tus roles sociales familiares. Toda su estructura psicológica está diseñada para evitar ese encuentro con el caos fundamental.
El filósofo auténtico no solo no teme ese caos, sino que lo abraza activamente como oportunidad de transformación radical. Solo quien se atreve conscientemente a atravesar la tormenta psicológica de desidentificación total, eventualmente encuentra el centro inquebrantable de su propia calma interior que no depende de circunstancias externas. Esa es precisamente la revolución más silenciosa, pero también más radical de todas las revoluciones posibles, la del individuo único que simplemente deja de obedecer automáticamente mandatos externos sin examinar, que desarrolla capacidad de discernir por sí mismo qué es verdadero versus qué es conveniente socialmente. No requiere manifestaciones públicas, no necesita proclamaciones dramáticas, no depende de conversión de otros. Es transformación completamente interna que se refleja gradualmente en todas las áreas de la vida cotidiana, a través de autenticidad creciente en cada interacción, cada decisión, cada expresión. Friedrich Nietzsche está de pie metafóricamente frente a un horizonte existencial incierto, observando un mundo que continúa funcionando exactamente igual después de todas sus revelaciones filosóficas devastadoras. El rebaño social nunca realmente notará su ausencia física, ni entenderá la importancia de su presencia intelectual. Y eso fundamentalmente no importa en absoluto para quien se libera genuinamente del rebaño mental. Porque el que realmente se emancipa de dinámicas de conformidad grupal no busca desesperadamente reconocimiento externo ni validación social de su camino independiente. Solo busca una cosa con intensidad singular, verdad existencial auténtica. El eco de su voz filosófica resuena como advertencia eterna que atraviesa generaciones. No sigas obedientemente mi camino como discípulo que memoriza enseñanzas. Crea valientemente tu propio camino como creador que forja significado. Esa es su herencia más importante, su enseñanza más radical. El rebaño humano vive en paz artificial porque evita sistemáticamente todas las preguntas incómodas que podrían desestabilizar su ilusión de certeza compartida. Pero el lobo solitario vive en libertad auténtica precisamente porque se atreve a habitar territorios existenciales donde no hay respuestas prefabricadas ni garantías de seguridad emocional. ¿Cuál prefieres tú honestamente? ¿La paz cómoda del rebaño o la libertad incómoda del pensador independiente? No hay respuesta correcta universal. Solo hay tu respuesta personal, basada en tu constitución psicológica única y tu apetito específico por verdad versus seguridad. Si estas reflexiones han resonado profundamente, suscríbete al canal y activa notificaciones. En Sueño Vivo continuamos explorando métodos de liberación mental, reconociendo que el despertar genuino es viaje personal que nadie puede hacer por ti.